Muy bien. En esta ocasión vamos a enseñarles a sumar vectores por componentes, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tenemos los vectores A, B y C en el plano cartesiano. Para sumarlo procedemos de la siguiente manera, ¿verdad? Primero, lo primero que debemos hacer es calcular las componentes de cada vector. Entonces vamos a anotarlo aquí. Calcular las componentes rectangulares de cada vector. ¿Verdad? Ese es el primer paso. Quiere decir que usted va, por ejemplo, si son estos tres, usted va a calcular AX y va a calcular AY. Luego calculas BX y luego calculas BY. Luego encuentras CX y luego encuentras ACY. Como lo hicimos en la explicación anterior, ¿verdad? Listo. Cada una por separado. Eso es lo primero. Lo segundo. Lo segundo es que debes hacer es sumar todas las componentes horizontales y sumar todas las verticales. Entonces sumamos las componentes, por separado. Por separado. O sea que usted dice así. Vectores en X. Lo representa siempre con una V. Para que sepa, vectores en X. Usted suma lo que te dio AX, lo sumas con lo que te dio BX y lo sumas con lo que te dio CX. Aquí vas a sumar dependiendo de cuántos vectores tenga. ¿Por qué sumo 3? Porque yo en el principio tenía 3. Y si tengo 2, sumo solamente 2. Si tengo 5, sumo las 5. ¿Verdad? Eso es con respecto a X. Con respecto a Y, vectores en Y. Hace lo mismo. Vectores AY más BY más CY. Todas las X por un lado y todas las Y por el otro lado. Ese sería el segundo paso. Veamos ahora el tercero. ¿Qué sigue? Como tercer paso vamos a calcular la magnitud del vector resultante aplicando esta fórmula. Ya usted encontró esto, que era la suma de todos los vectores en X, y ya encontró esto, que era toda la suma de los vectores en Y. Los elevas al cuadrado y aplicas raíz cuadrada. Esto es como si usted estuviera encontrando la hipotenusa del triángulo que forman estos dos vectores, ¿verdad? Es decir, prácticamente aplicamos el teorema de Pitágoras. Con eso encontramos cuánto mide el vector. Pero también tenemos que decir qué ángulo forma y en qué cuadrante se encuentra. Entonces, dependiendo de si estas componentes te dan positivas o negativas, usted la ubica de acuerdo al valor, ¿verdad? O de acuerdo al signo. Como cuarto, ¿verdad? Decimos que queda así. Así calculamos la dirección del vector resultante. Utilizamos la razón trigonométrica tangente. Mire que para las componentes del vector utilizamos seno y coseno, pero para la dirección del vector utilizamos tangente. Tangente de los vectores en X sobre los vectores en Y sobre vectores en X. Y teta, o sea que este ángulo lo vamos a encontrar con la función inversa que es tangente a la menos 1. ¿Cómo sacamos esto? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo trabajar esto. Esto se hace netamente en la calculadora. Entonces, si me permiten, aquí nos devolvemos un poco y vamos revisando que aquí tenemos los 4 pasos que hay que dar para calcular, para sumar dos o más vectores por este método. Entonces, repasamos. Primero, calculamos todas las componentes. Segundo, sumamos las X, sumamos las Y. Tercero, aplicamos esto para hallar cuánto mide el vector resultante. Y por último, aplicamos esta fórmula para encontrar la dirección del vector. Entonces, veamos un ejemplo de cómo aplicar estos 4 pasos. Es un ejercicio muy sencillo.
¿verdad? Usted va paso por paso, así como se los voy a ir mostrando, y así puede resolver las actividades propuestas. Miremos. Muy bien, vamos a sumar estos dos vectores. Voy a sumar el vector n que mide 3 centímetros, tiene 70 grados, con el eje de las x, miren. Y voy a sumarlo con m que mide 4 centímetros y 20 grados, también con el eje de las x. Lo que quiere decir que si los ángulos están pegados o unidos, perdón, al eje de las x, significa que no hay que cambiarlo, ¿verdad? Quedan ahí. Lo primero es que le aconsejo que usted dibuje las componentes de cada vector para que no sufra ningún inconveniente, o más bien para que usted identifique si la componente es positiva o es negativa. Entonces, miremos. Ya dibujadas mis componentes me quedan así. Entonces, aquí claramente vemos que nx va para la derecha, que ny va hacia abajo, que mx va para la izquierda y que my va hacia arriba. Listo. Recordemos los 4 pasos. Primer paso, calcular las componentes de cada vector. Entonces vamos a empezar por m. Entonces calculamos mx, ¿verdad? Entonces mx sería, pero vemos que mx va para la izquierda. Como mx va para la izquierda, usted enseguida agrega el menos, porque para la izquierda es negativo. Menos, ¿cuánto mide m? 4 centímetros por coseno de 20 grados. Entonces ahí obtengo un valor. Te toma su calculadora y dice menos 4 multiplicado por coseno de 20, ¿verdad? Eso obtiene que es menos 3,75. Menos 3,75 centímetros. Este es mx. Ya tuviste a mx, ¿verdad? Entonces de la misma forma obtienes a my. Entonces vamos a calcularlo aquí. Entonces my sería, pero my va hacia arriba, es positiva, no hay problema. Entonces usted dice que esto es 4 centímetros por seno de 20 grados, ¿verdad? Entonces my sería, toma tu calculadora, ya hoy usted en una sesión anterior ya le mostré cómo se hacía. 4 multiplicado por seno de 20, usted obtiene un valor de 1,36. Entonces esto sería 1,36 centímetros. Ya calculamos las componentes para m. Ahora hacemos exactamente lo mismo para n. Como tengo dos vectores, son solamente dos. Entonces yo les recomiendo que mire, en esta columna trabajes x, en esta columna trabajes y. Ya le digo para qué. Entonces aquí vamos a calcular ahora a nx. Pero nx va hacia la derecha, es positiva, no hay problema. ¿Cuánto mide n? 3 centímetros. 3 centímetros lo multiplico por el coseno de. ¿Cuál es el ángulo que voy a trabajar? 70, no hay problema. 70 grados. Tomas tu calculadora y dices que 3 multiplicado por el coseno de 70 se obtiene 1,02. 1,02 centímetros. Positivo porque va para la derecha. Ahora de la misma forma calculamos a ny. Pero ny, vamos al dibujo. Si ve lo importante ahora de lo importante que se vuelve el dibujo al momento de resolver el ejercicio. Entonces n va hacia abajo. Como n va hacia abajo, usted coloca un signo menos porque va hacia abajo. Menos 3 centímetros por el seno de 70 grados. Entonces ny sería, colocas tu calculadora, menos 3 multiplicado por el seno de 70 y obtienes que eso es menos 2,81 centímetros. ¿Listo? Solucionado el primer paso. Repito, primer paso, calcular las componentes rectangulares de cada vector. mx, my, nx, ny. Ya cumplí aquí, ya cumplí en estos 4 pasos, ya cumplí el paso número 1.
Paso número 2. El paso número 2 decía, toma ahora y suma por separado las componentes en X y suma por separado las componentes en Y. Entonces usted dice, listo, vamos a hacerlo por aquí. Y usted lo llama vectores en X. Los vectores en X, ¿quiénes fueron? Ah, véalo, MX y NX. Si ve por qué le dijo que lo hiciera en una misma línea para que los identificara. Esto para X y esto para Y para cuando fuera a trabajar el segundo paso. Entonces, las vectores en X, menos 3.75, lo sumas con NX, más 1,02. Esto implica que mis vectores en X son, hago esta suma en mi calculadora para ir un poco más rápido, ¿verdad? Está su calculadora y obtengo que a menos 3.75 le sumo 1.02, obtengo que es menos 2,73, menos 2.73 centímetros. Téngalo presente que esta es la suma de todas las componentes en X. Ahora vamos a hallar de la misma manera la suma de las componentes en Y. Todos mis vectores en Y, ¿quiénes son? Estos dos. Entonces, 1,36 centímetros más... pero este es negativo, entonces lo meto entre paréntesis, menos 2,81 centímetros. Obtengo que mis vectores en Y, ¿verdad? Si a 1.36 yo le sumo menos 2,81, ¿verdad? Obtengo un valor de menos 1.45, menos 1,45 centímetros. ¿Listo? Suma en X y suma de las componentes en Y. O sea que aquí, con esto, acabo de dar mi segundo paso de la lista que hicimos hace un momento. Bueno, después ¿qué decía? Después decía, bueno, ya hallaste las componentes, ya las sumaste, las de X por un lado, las de Y por el otro. Ahora tienes que calcular cuánto mide el vector resultante. Miremos cómo es. Bien, entonces vamos a hallar cuánto mide el vector resultante, pero para el vector resultante resulta que, valga la redundancia, que debemos aplicar esta fórmula. Pero ya nosotros conocemos esto y ya nosotros conocemos esto, que si me permiten, se los recuerdo aquí. Aquí están. Mire lo X y mire lo Y. Muy bien, entonces continuemos. Entonces si continuamos aquí, entonces vamos a reemplazar cada valor, ¿verdad? Entonces decimos así: vector resultante igual raíz cuadrada de vector X, pero los vectores en X medían menos 2.73 centímetros y lo elevas al cuadrado, más vectores en Y, pero los vectores en Y me daban menos 1.45, entonces menos 1.45 centímetros y lo elevas al cuadrado. Mire que este siempre es un más. Estos son números negativos, van encerrados al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, el vector resultante será. Entonces quiero enseñarle algo con la calculadora para obtener esta raíz cuadrada. Entonces, para obtener esa raíz cuadrada en su calculadora, usted tiene que tener mucho cuidado, porque la calculadora le va a interpretar una cosa y usted va a querer escribir, usted va a escribir otra. Entonces, cuando vaya a obtener esa raíz, usted hace así: coloca raíz cuadrada. En esta calculadora ella acostumbra a abrir un paréntesis en este tipo de calculadora. Si usted no tiene este tipo de calculadora, apenas presiones raíz, abres un paréntesis, ¿verdad? Entonces, estos números que están aquí negativos necesitan un paréntesis y este otro negativo también necesita otro paréntesis. Entonces usted abre un paréntesis y vuelve y abre otro. ¿Para qué? Que es este negativo que está aquí. Entonces escribe menos. ¿Cómo se escribe el menos? El menos no se escribe con este menos de aquí.
porque este menos es de la resta. Los números negativos se escriben con este menito que está aquí de la calculadora, este chiquitico que usted ve aquí. Entonces usted escribe ahí ese menos, ¿verdad? Menos 2.73, cierra su paréntesis y eleva al cuadrado. ¿Cómo elevo al cuadrado? Elevar al cuadrado con esta teclita que dice x al cuadrado. Y mire cómo va apareciendo en su calculadora. Presionas más, otra vez abres otro paréntesis porque viene este otro número negativo que está aquí. Entonces este número negativo es otra vez el menito menos 1.45, cierras y elevas al cuadrado, otra vez el cuadrado, mírelo aquí, ¿verdad? Ya colocaste todo lo que está dentro de la raíz, pero recuerde que yo al principio le dije que abriera un paréntesis, entonces aquí al final tienes que cerrarlo. Este que está aquí es este paréntesis, vamos a devolvernos, es este paréntesis que abre este tipo de calculadora. Como usted tiene del otro tipo de calculadora, usted tiene que abrir este paréntesis y al final tiene que volverlo a cerrar. Abres y cierras al final. Y haciendo eso, usted presiona igual. Listo. Quiere decir que me da ¿cuánto? 3,09. ¿Qué hace la calculadora? Resuelve los cuadrados, hace la suma y saca raíz cuadrada. Y eso me da 3,09. Entonces, mi resultado me da 3,09 centímetros. Este es el valor resultante. Si a usted le parece complicado lo que acabo de hacer con la calculadora, ¿qué hace usted? Resuelve esto al cuadrado, resuelve esto al cuadrado, suma los dos resultados y al final saca raíz cuadrada, independientemente como usted lo quiera hacer, ¿verdad? Listo, y esto que está aquí vendría siendo que esto que acabo de realizar vendría siendo el tercer paso. Es decir, calcular cuánto mide el vector resultante. El vector resultante mide 3,09. Y por último, me faltaría encontrar hacia dónde va el vector, cuál es el ángulo que forma, ¿verdad? Para eso usted va a representar las dos componentes. Permítame aquí devolverme otra vez. Si yo me devuelvo, acabamos de encontrar que la componente X es negativa y la componente Y también es negativa. Significa que esta componente va hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿verdad? Porque es negativa. Y esta componente va hacia dónde? Hacia abajo, ¿verdad? Porque también es negativa. Por lo tanto, tengo que dibujar estas dos componentes para ver en qué cuadrante me queda ese vector. Entonces quedaría de la siguiente manera. Muy bien, entonces mis vectores quedan dibujados de esta manera. BY, mire lo que es negativo, va hacia abajo. BX, que también es negativo, iría hacia la izquierda. No necesariamente este dibujo tiene que tener estas medidas exactas. Es simplemente un bosquejo o una idea de para dónde va el vector resultante, ¿verdad? Entonces, miremos aquí. Lo que queremos ahora encontrar es este ángulo. Para eso, nosotros decíamos que tangente de θ era igual a vectores en Y sobre vectores en X. Aquí no vamos a utilizar los signos, simplemente los vectores, porque los signos simplemente me están indicando hacia dónde van. Entonces yo digo que, bueno, y de aquí también salía que θ era tangente a la menos 1 de BY sobre BX. Esta es la que nosotros vamos a usar. Entonces nuestro ángulo θ sería tangente a la menos 1 de BY 1,45. Usted dirá, oiga, pero es negativo. No, los negativos se usan solamente para saber hacia dónde va. Sobre 2BX 2,73 y cierras aquí. Listo. ¿Cómo hago esto en mi calculadora? Entonces yo coloco así que θ es igual, le indico, ¿verdad? Mi calculadora. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Vamos a colocarla aquí bien colocadita para que usted sepa cómo hago esto en mi calculadora. Entonces vamos a borrar aquí mi calculadora. Para sacar tangente a la menos 1, usted presiona Shift, que es esta teclita que tiene en toda la esquina. Mire que dice Shift, y presiona. Usted no va a ver nada en la pantalla, no importa.
y presionas tangente. Y ahí aparece tangente a la -1. Algunas calculadoras abren un paréntesis, otras no. Si la suya no lo abre, usted debe abrirlo inmediatamente. Y ahí dentro metes esta división. 1.45 entre 2.73 y cierras el paréntesis. Y listo. Presionas igual. Significa que ese ángulo θ que nosotros dibujamos, vamos a correr aquí, que dibujamos aquí, es de 27,97 grados. Si usted quiere escribirlo en grados, minutos y segundos, como lo hacen trabajando en trigonometría, usted presiona esta teclita que aparece aquí, que tiene una bolita, una comita y dos comitas. Eso significa grados, minutos y segundos. Si usted quiere, la presiona y mire que enseguida le cambia. Entonces, esto significa que el ángulo también lo puede expresar como 27 grados, 58 minutos y 27,69 segundos. Entonces lo puede expresar o de esta forma o de esta forma, como usted lo desee. Listo, ya mi calculadora. Y esto que acabo de hacer aquí es el cuarto y último paso del procedimiento para sumar vectores. Esta es la forma de sumar vectores. Entonces, si me permiten, vamos a hacer un pequeño retroceso aquí, ¿verdad? Y decíamos, este era nuestro ejercicio. Vamos a sumar estos dos vectores. Sumar estos dos vectores m y n. Primer paso, calculo sus componentes. Segundo paso, sumo por separado las x, sumo por separado las y. Tercer paso, aplico esta fórmula para sacar el valor del vector resultante. Cuarto y último paso, utilizo esta fórmula para hallar el ángulo que forma. Dibujo en un plano cartesiano las dos componentes horizontales y verticales para saber en qué cuadrante me queda ese vector. O sea que ese vector negrito que ustedes ven aquí mide 3.09 y forma un ángulo de 27 grados, 58 minutos, 27,69 segundos. Esta es la suma de aquellos dos vectores que vimos al principio. Entonces, estas dos explicaciones que acabamos de realizar es la que usted va a utilizar para hacer las actividades que le quedan pendientes.